Ahora, continuando con la miniserie El Poder de la Fe, ¿cómo yo puedo saber que tengo fe? Mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo yo sé que tengo fe? ¿Cómo yo sé que mi fe está puesta en Dios? Si nosotros queremos saber, escucha esto, si nosotros queremos saber cómo yo sé si mi fe está trabajando, si mi fe está alineada con la fe de Cristo, con la fe en Cristo, cómo mi fe, vuelvo y repito, cómo yo sé que mi fe está alineada con la fe que yo tengo en Cristo. Automáticamente, si yo quiero alinear mi fe con la fe que está alineada con Cristo, debo de creer que en mi prójimo, escucha esto, lo que mi prójimo está haciendo, automáticamente yo tengo que pensar que Dios está haciendo cosas a través de mi prójimo. Nunca debo de juzgar lo que yo veo. Nunca debo de juzgar lo que yo veo. ¿Y por qué? Porque cuando yo juzgo lo que veo, automáticamente mi fe no está creciendo. ¿Y por qué mi fe no crece? Porque yo estoy juzgando lo que veo. Y lo que yo puedo ver, automáticamente puede ser el enemigo trabajando a través de mi prójimo. Ahora, si yo estoy seguro de que mi fe está alineada con Cristo, tengo que pensar que mi prójimo, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado esa, o mejor dicho, el Padre le está dando la justificación a mi prójimo. Aleluya. Y automáticamente yo tengo que pensar que Dios está justificando a mi prójimo por lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo que le da al prójimo mío. Entonces yo tengo que poner mi fe de que Dios está trabajando a través de mi prójimo. Y si yo no tengo mi fe trabajando a través de lo que Dios está haciendo a través de mi fe, entonces no va a crecer. ¿Y por qué no va a crecer? Porque automáticamente yo estoy mirando lo que el enemigo está haciendo en mi prójimo y no estoy viendo lo que Dios está haciendo a través de mi prójimo. Es lo que muchas veces sucede en nosotros que nosotros nos enfocamos en mirar lo que el enemigo está haciendo en la gente, en la humanidad. Y como nada más nos enfocamos ahí, automáticamente miramos que el enemigo y es la tendencia del hombre, incluso tu fe no crece, ni la fe de tu prójimo tampoco, porque tú tienes a tu prójimo viendo lo que el enemigo hace, pero nunca ves lo que Dios ya está haciendo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí yo pienso que ahí empieza nuestra fe a funcionar. ¿Cuándo empieza nuestra fe a funcionar? Cuando nosotros empezamos a mirar a nuestro prójimo, mirando lo que Dios está produciendo a través de nuestro prójimo. ¿Y qué es lo que Dios está produciendo? Justificación a través de lo que Cristo hizo. Porque la fe de Cristo es la que nos da a nosotros la justificación delante de los ojos de Dios. Esa fe de Cristo es la que te va a justificar en aquel día y hoy también. Porque lo hacemos justo. Y voy a leer un poquito de Hebreo, porque esta miniserie se extiende bastante, y entonces tenemos que empezar a leer para que podemos por lo menos cortar o finalizar, como es una miniserie, finalizar quizá unos 2 domingos más, 3 domingos más, si el Señor permite. Nosotros vamos a hablar un poquito de Hebreo. Si el Señor sigue añadiendo más cosas de la fe, entonces nosotros vamos a seguir
alargando la miniserie. Y cuando viene a ver se convierte en una serie. No lo sabemos. ¿Y por qué se convierte en una serie? Porque la segunda cosa más poderosa que existe en la Biblia es la fe. Primero es la sangre y después la fe. Y la fe es creada por nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreo capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estuve buscando certeza, porque tú sabes, quiero saber y quiero que ustedes entiendan que cuando habla, es pues la fe, la certeza. Entonces yo busqué la palabrita certeza, ¿cuál es el significado de certeza? Dice, la palabra certeza significa en la Biblia confianza absoluta, una garantía firme o una convicción inquebrantable en la promesa y la fidelidad de Dios. Imagínate. Es una confianza, la fe, certeza, es confiar en aquel que Dios envió. A nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, creo que fue los fariseos, le preguntaron ahí en el pueblo de él, le preguntaron, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la obra de Dios? Y nuestro Señor, es como si, ¿cuál es la fe de Dios? Y nuestro Señor Jesucristo le contestó, creer en la obra de aquel que Dios envió. ¿Y a quién envió? A nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe para nosotros ser justificados. Dice, aunque esta realidad no se puede ver con los ojos físicos. Eso significa que si tu fe, como yo decía ahorita, si yo me enfoco en lo que está haciendo mi prójimo y mirando y criticando, mi fe no va a crecer. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo con mis ojos físicos. Y automáticamente, como yo estoy mirando con mis ojos físicos lo que está sucediendo, automáticamente no me doy cuenta que es el enemigo que está trabajando a través de esa persona. Yo tengo que poner mi fe en que Cristo tiene la fe en Dios y Dios está produciendo justificación a través de mi prójimo. Aleluya. Eso es lo que Cristo cuando va a la cruz pone la fe en el Padre y el Padre produce justificación en nosotros. ¿Cuándo es eso? Cuando nosotros creemos en Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, vuelvo y repito, nos da la justificación el Padre. Ya desglosamos un poco de la certeza, el significado de la certeza, confianza absoluta, una garantía firme o una convicción. Yo estoy convencido que soy una persona adicto a Cristo. Cuando se habla de una visión, es algo que tú no lo puedes dejar. Es algo que aunque tú quieras no lo puedes dejar. Yo soy una persona adicta a Cristo porque yo no quiero dejarlo. Yo no quiero dejar esa adicción. Yo quiero mantenerme en esa adicción. Es la única adicción que te da gloria. Es la única adicción que te pone delante de los ojos de Dios en paz con Dios y con los hombres. Es la única adicción que tú puedes caminar en un mundo perdido. Tú puedes caminar en una tierra contaminada con el pecado, con el pecado según los hombres, una tierra contaminada espiritualmente hablando, y tú puedes caminar en paz en medio de toda esa tormenta. ¿Y por qué? Porque lo único que te da
La certeza, para ser así, es esa fe, esa confianza, esa convicción de a quien tú has creído. La convicción de que tú has creído en Cristo, esa es la convicción que te mantiene, o la convicción que nos mantiene a nosotros, nos mantiene firmes en esta tierra. Es la convicción de que yo estoy todavía en esta tierra con el propósito de llevar el evangelio de salvación a toda criatura. ¿Y por qué? Porque la fe me dice a mí que hay un mejor lugar, para toda la humanidad. Esa es la fe que yo tengo, que hay un mejor lugar y podemos tener paz cuando nuestra fe, escucha bien, cuando nuestra fe está puesta en Cristo, automáticamente esa fe, como siempre lo he dicho, va a producir justicia delante de los ojos de Dios. Porque es lo único que nosotros necesitamos, justicia. Y esa justicia solamente nos la da nuestro Señor Jesucristo a través de su fe. Imagínate, nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar fe, imagínate lo importante de la fe. Imagínate lo importante de la fe, porque la fe que Dios bendice no es la fe mía, no es la fe de nadie. La fe que Dios bendice es la fe de su Hijo, y la fe de su Hijo la que produce, vuelvo y digo, la que produce en nosotros justificación delante de los ojos de Él. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Cristo hizo para favor de nosotros. Dice el segundo párrafo: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo busqué la palabra convicción. Yo busqué la palabra convicción porque esa es una palabra poderosa. Dice la palabra convicción del griego elenchos. Dice, es una creencia firme, arraigada en la verdad de Dios y basada en la fe. Escucha eso. Convicción en el griego, el hecho, es una creencia firme, arraigada en la verdad de Dios y basada en la fe. Y supera las emociones y la opinión humana. Imagínate. Esto no se trata de emociones, se trata de una convicción que tú tienes, que tú has creído en nuestro Padre, que tú has creído en ese sacrificio de Cristo. Esa es la fe la que a nosotros nos da la justificación delante de los ojos de Dios. Dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Imagínate, la fe, por la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que la humanidad ha sido constituida. De modo, dice la Escritura, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Escucha esto, todo lo que tú ves, todo lo que nosotros miramos, todo lo que nosotros vemos, todo fue hecho por alguien, pudiéramos decir, invisible, porque no se ve, espiritualmente hablando. Dios, a través de su Santo Espíritu, lo podemos mirar desde Génesis, cuando Dios crea la humanidad, crea esta tierra. Dice la Escritura, el Espíritu de Jehová dice que soplaba, dice que estaba sobre la tierra, y la tierra estaba el Espíritu andaba en la tierra, desordenada, vacía. Según Génesis, era el Espíritu, y el Espíritu habló, y el Espíritu creó. Dice el 4, por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Imagínate, ya empezamos a mirar la fe. Abel, dice la escritura que ofreció mejor sacrificio, pero ¿por qué? Por fe, porque él sabía que no había forma de limpiar, su pecado. Ahora, Caín en aquel entonces coge del fruto de la tierra, escucha esto, coge del fruto de la tierra que tuvo que hacer. Hace un tiempo atrás yo hablaba de esa escena, cuando hablaba del poder de la sangre de Cristo. ¿Y por qué? Porque como Abel coge un cordero para limpiar, escucha bien, pudiéramos decir, o mejor dicho, el símbolo de lo que Cristo venía a ser. Lo que Abel hizo en aquel entonces era símbolo de lo que venía nuestro Señor Jesucristo a hacer. Por eso Dios le agradó esa ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Y por qué? Porque era el símbolo representado para el futuro. Eso era lo que Caín, eso era lo que Abel quiso representar en aquel entonces para que la humanidad entendiera que desde el principio de la creación automáticamente solo la sangre era lo único que nos daba esa certeza de lo que venía a ser nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo el 5, dice el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Dice el 5. Por la fe Enoc, como regresando, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ya nosotros hablamos ahorita de Enoc. Enoc, que dice, según la Biblia, como decía, no hay mucha referencia de Enoc. Lo poco que sabemos de Enoc es eso. Enoc caminó con Dios. Enoc fue una persona obediente, le creyó a Dios y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó en carne. Dios se lo lleva en carne a él. Y ya también aquí viene lo de Noé. Perdón, dice, pero sin fe, escucha esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿de qué fe está hablando? ¿De qué fe está hablando? Ahora, la fe que tú pones en Cristo. No en Dios, escucha esto, no en Dios, sino en Cristo. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino es por mí. Ya hemos desglosado por qué nuestro Señor Jesucristo dice eso. Nosotros nos hemos puesto de ejemplo. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo llegar a mi espíritu. ¿Cómo llegar a mi alma? No, a mi alma tú puedes llegar ahora conforme a la tecnología, como yo estoy tratando a través de la tecnología, llegar a tu alma. Tu alma es el centro de tus emociones. A través de la tecnología yo estoy tratando de llegar a ti, de que tú logres entender el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo hace a
través de este mensaje es lo poderoso, que el mensaje de Cristo, la fe de Cristo, como he dicho muchas veces, es la que produce en Dios la justificación en nosotros. Perdón. Y sigo leyendo ese. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardón de lo que le buscan. Imagínense. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardón. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre. Automáticamente tenemos que venir a los pies de Cristo para poder llegar al Padre. No podemos brincar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar al Padre. Automáticamente, si nosotros brincamos ese sacrificio de Cristo, automáticamente para llegar a Dios, ese no es el orden divino. El orden divino es que para tú poder llegar al Padre, tienes que llegar a través de Cristo. Para tú poder llegar al Espíritu Santo, tú tienes que llegar a través de Cristo. No hay forma que tú puedas llegar a ellos dos si tú no utilizas a Cristo para llegar. No hay forma. Según la Escritura, solamente a través de Él nosotros podemos llegar a ellos dos. Yo sé que mucha gente habla que el Espíritu Santo, y no conocen de Dios. Yo sé que mucha gente habla de fe, hablan del Espíritu Santo y no conocen de Cristo. Eso es lo que iba a decir. Mucha gente habla de fe, habla del Espíritu Santo, pero no conocen de Cristo. Entonces, si ellos hablan de fe, si ellos hablan del Espíritu Santo y no conocen de Cristo, entonces, ¿cuál espíritu es el que lo está administrando? Tenemos que tener mucha cuenta cuando nosotros hablamos de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú no conoces a Cristo, automáticamente tú no puedes conocer al Padre. Tú no puedes conocer al Espíritu Santo. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tú no te puedes brincar, o nosotros no nos podemos brincar a la obra de Cristo para llegar al Padre. Por eso que es esa obra que Cristo hizo en la cruz, es lo único que te da el poder de entrar a la presencia de Dios. Yo creo que podemos dejarlo hasta aquí, para poder continuar en la semana que entra. En la semana que entra vamos a continuar la miniserie El Poder de la Fe. En la semana que entra vamos a continuar en esa serie, para que esa serie nos va a llevar en qué fe está plantada nuestra creencia. ¿Dónde tenemos nosotros que tener nuestra fe? ¿Dónde nuestra fe es donde nuestra fe funciona? Si funciona poniendo mi fe en Dios directamente, o funciona mi fe poniendo en el Espíritu Santo, o funciona mi fe poniéndola en Cristo, pero la fe de Cristo, en Cristo, y la fe de Cristo es la que me da a mí la bendición del Padre. Entonces ahí tenemos nosotros, ahí vamos nosotros a comprender dónde tenemos que poner nuestra fe. Y nuestra fe automáticamente, viviendo ahora en el Nuevo Testamento, nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo, para que la fe de Cristo sea la que nos ayude a nosotros a tener la gran bendición del Padre.
Y para finalizar, voy a orar por aquella persona que van a mirar este mensaje, por aquella persona que van a recibir a Cristo como Salvador, y lo voy a guiar en esta oración, pidiéndole esa fe que Cristo ha puesto en nosotros, y oren o repitan después de mí: Padre Celestial, he escuchado tu palabra a través de tu siervo, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no me puedo salvar. Reconozco que solo la fe de Cristo es la que me da la justificación delante de tus ojos, Padre. Y hoy reconozco que pongo mi fe en Cristo Jesús, para que la fe de Cristo Jesús en ti pueda bendecirme. Gracias, Padre, porque a través de la fe de Él yo puedo entrar en tu presencia. Yo puedo llegar a donde no puedo llegar sino solamente con la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu amor. Y gracias, Señor, porque tú me has visto con ojos de piedad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Voy a orar por aquella persona que ha recibido a Cristo hoy como Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has dado la convicción de pecado, la convicción de que nosotros necesitamos un Salvador, la convicción, Señor, de saber que solo a través de Cristo, Señor, yo tengo esa fe en Cristo, y esa fe de Cristo me da justificación delante de tus ojos. Gracias, Padre, por cada persona que va a escuchar este mensaje. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás haciendo cosas maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén.